En el marco del ciclo contemporáneo en el Libertador, que se organiza justamente acá en el Teatro del Libertador, va a haber una única función de esta obra de danza contemporánea que ella viene girando hace un tiempito, este domingo, es decir, mañana a las 20 horas, y en esta ocasión, justamente de esta obra que se llama El Silencio, vamos a hablar con quien está en escena y quien es co-creadora, y además es una trabajadora del arte escénico cordobés. Hablamos de Cecilia Prioto y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por la presentación. Un placer que podamos compartir este ratito para que, bueno, para que nos cuentes qué va a pasar. Vamos a poder compartir una fecha muy importante, muy sorprendente en el Teatro Libertador San Martín con la obra El Silencio, que es una obra que hemos estrenado el año pasado y hemos hecho en varias salas independientes. También hemos salido de la ciudad de Córdoba porque hay mucha gente gestionando espacios en otras localidades, así que siempre que nos invitan o sin que nos inviten llamamos y decimos que queremos ir. Así que hemos estado con esta función dando vueltas, girando como vos dijiste, y ahora vamos a hacer como una conclusión, una especie de brochecito de oro con esta función que ha programado el área danza contemporánea dentro del Teatro Libertador San Martín y que nos invitan justamente para darle un impulso a la reactivación de toda la actividad después de la pandemia, después de las reformas de arquitectónicas que tuvo el Teatro San Martín. Y bueno, y de a poco este ciclo creo que es estos primeros impulsos para la actividad de la danza contemporánea en Córdoba, que bueno, que entre muchas obras se encuentra El Silencio. Cecilia, bueno, quería que me cuentes este proceso de una obra de danza, cómo la trabajaste ahí con Cipriano, cuál es el entendimiento, cómo lo van hablando, si vos lo vas hablando con el cuerpo en escena y le vas contando lo que querés hacer o van hablando toda una charla previa. Ay, es todo un experimento. Siempre los ensayos pareciera que escriben sus propios como políticas de discusión. En principio, la primera discusión, la primera conversación fue la invitación o el pedido de que yo le hice a Cipriano de que me preste su mirada de director en un segundo proceso de solo, de danza. Yo antes había estrenado Una Primavera con la dirección de Ezequiel Rodríguez y quería volver a darle una vuelta de rosca a un material que es La Siesta del Fauno, que yo había trabajado antes, había hecho una versión de ese personajito de la danza, y le pedí a él que a ver si se animaba a dirigirme, pensando en estos formatos de solo, o sea, como ya había algunas condiciones de creación y por ende de producción, que yo más o menos tenía claras, que fuera una obra de un montaje sencillo para también poder girar y poder trabajar con la obra en otros lugares. Y en principio la primera restricción era que, bueno, fuera un diálogo con la obra La Siesta del Fauno. Cipriano le pareció bien, aceptó la invitación y empezamos a trabajar, en principio estudiando, escuchando, haciendo casi como una aproximación bruta a lo que fue la coreografía del preludio de La Siesta del Fauno, empezar a hablar. Siempre en los ensayos se conversa un poco de cómo lo estoy pensando yo desde el cuerpo, cómo lo diría yo, y desde el cuerpo y desde la palabra, cómo se explica un proceso corporal de creación. Por otro lado, también dándonos lugar a que cada uno desde el teatro, desde la danza, pudiéramos intervenir en el proceso, un lugar de intercambio, no tanto de, bueno, uno le va a hacer el aguante al otro que quiere hacer su obra de danza. Entonces, bueno, transcurrimos en los ensayos por las palabras, por las improvisaciones, por los textos, por las clases de técnica, por el hacer los calentamientos como sería un calentamiento de danza en una clase, por ejemplo. Entonces, un poco que pusimos en diálogo el plano de los saberes que vamos
teniendo muy presentes en nuestro ámbito, sobre todo de la docencia o del trabajo con otras personas, y al mismo tiempo también el ir agarrando, como tomando prestado esa herramienta del teatro, o él tratando de traducirlo en un lenguaje también del cuerpo, y el tratar de leer el cuerpo, no necesariamente una dramaturgia textual, sino, bueno, ver qué le pasaba a la piel de la espalda, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí nos fuimos como aprendiéndonos los idiomas, como si hubiéramos entendido decirnos y a hablarnos y a referirnos a las cosas sin centrarnos en una sola disciplina. Qué interesante esto que nos compartís, ese trabajo que va como minucioso, pero con unas improvisaciones, ahí como nos decís, para llegar a todo esto y trabajar hasta por partes del cuerpo. Eso me llama mucho la atención, esto que decís, la piel de la espalda o esas cosas, cómo se lo va viendo, porque bueno, yo esto lo pregunto siempre desde la total ignorancia de todo el trabajo ese que uno ve cuando un cuerpo que se nota que va trabajando diferentes partes con mucha fuerza, en otros al mismo tiempo vas empleando la delicadeza, al mismo tiempo saber respirar, y todo eso al mismo tiempo que tenés que transmitir algo, o sea, que dejes plasmado algo, ¿no? Sí, ese es todo un tema, porque creo que todas las artes escénicas, todas las artes que requieren de cuerpos vivos ahí, hacemos un poco eso, ¿no? De transitar desde la acción, desde las intensidades, desde las imágenes. El asunto se vuelve medio engorroso cuando justamente queremos llegar a ese final. ¿Qué es lo que queremos comunicar? Y hay veces que no se quiere comunicar una anécdota, en el orden de una fábula o de un relato. Sin embargo, sabemos distinguir qué queremos desde los cuerpos poner en escena y qué no. Entonces ahí se vuelve una discusión de lo más interesante, porque hay que confiar en otros datos que tal vez son más sensibles. Esto que a veces desde la dirección te dicen, sí, está pasando. Ah, no está pasando. Esto no está tensándose. Entonces ahí nuestro texto, esa cosa que uno construye para comunicar, se vuelve bastante particular, pero es directamente dirigida a los sentidos, si se quiere. Luego hay una relación con una música que quien la conoce va a entender perfectamente que estamos trabajando con una cita musical, que también trabaja César de Medeiros exquisitamente. Es hermoso el trabajo de composición que hizo para la obra, pero bueno, ahí se aborda un territorio nuevo, que es el territorio de un lenguaje posible de una obra. Y sí, hay técnica, hay saberes haceres que cada uno sabe hacer. Cipriano sabe dirigir como sabe dirigir, yo sé bailar como sé bailar, y esos son conocimientos que cada uno tenemos históricamente, y también nos hemos arriesgado a ponernos en prácticas, los dos, aunque no fuéramos a estar los dos en escena, para entender una lógica de lo corporal. Entonces, finalmente lo que tenía que suceder, sucede al modo en el que la danza puede y quiere que suceda, que no necesariamente es un relato, ni un personaje, ni nada de eso. Es una composición corporal de movimiento que va transformando figuras, formas, con colores, y va creando y desintegrando imágenes. Entonces podríamos decir que es más bien una dramaturgia de imágenes, lo que pudimos lograr. Iba pensando también a propósito de esto que nos seguís contando, por ejemplo, el trabajo de alguien que baila, así como vos, que se dedica a hacer coreografías y va trabajando, por ejemplo, no sé cuántas veces se juntaban ahí con Cipriano para los ensayos y esas cuestiones. No sé si podés también hablar no solamente por vos y por alguna o algún colega, si vos vas imaginando y vas probando con tu cuerpo en cualquier momento del día, o lo haces como de una forma más disciplinada en cierto horario o directamente en el ensayo. ¿Cómo trabaja alguien que baila? Trabaja muy desordenadamente, es muy múltiple nuestra tarea. Hay veces que uno está dando clases y en la reflexión o en el modo de explicar algo a alguien aparece
una conclusión y que uno dice, esto es lo que yo estoy ensayando. Entonces se toma nota, se vuelve a probar, y hay mucho también imaginario sobre, por ejemplo, de parte de Cipriano, que al mismo tiempo también estaba en un proceso de danza, porque me estaba dirigiendo, en donde también él quería entender qué es lo que hacíamos. Dice, la pregunta era, una vez me hizo una pregunta y dice, ¿pero qué les enseñás vos para decir que enseñás danza? Bueno, entonces me pongo, le muestro, le hago toda la práctica y le voy contando cómo voy diciendo la práctica. Entonces allí empiezan a haber datos que nos empiezan a servir para nombrar eso que hacemos, que si no, no lo podríamos nombrar, y que se sabe porque se hace. Y después tener los entrenamientos. O sea, siempre tenemos que estar entrenadas. Yo estoy todo el tiempo haciendo clases, tomando clases con una persona, con la otra, algunos seminarios que son más de creación y de improvisación, como para también estar en la gimnasia de lo creativo, pero también necesitas un cuerpo que no se te rompa, que no se agote, que te resista 2 horas de ensayo. Es un trabajo bastante integrado con... La verdad que con toda la vida que uno lleva adelante, no se puede separar tanto de acá, de tal hora a tal hora o esto. Y por lo general también pasa creo que eso pasa en todos los procesos de creación, que uno está pensando en una cosa o está mirando algo y aparecen los vínculos con eso que está muy, muy tibio de los ensayos. Entonces aparecen las carpetas de Google Drive, a donde pones referencias, a donde anotas cosas, que no se te, por suerte esas herramientas ahora hacen que no se te pierda un cuaderno y pierdas todo eso, pero sí es bastante caótico. Bueno, tal vez yo soy poco sistematizada. Sí, existe el lugar de ensayo a donde se terminan de cocinar todas las decisiones. Existe que el ensayo tiene que ser un ensayo donde uno pueda estar entrada en calor, a donde prendes como los motores del cuerpo y eso es la usina creativa. Pero también está toda la información que uno se encuentra reflexionando en otros lugares y se encuentra en una conversación. Esos ámbitos son los ámbitos en donde uno no deja de estar atenta o alerta en todo el tiempo. Volviendo al inicio de esta charla, que vos me contabas que una de las decisiones ya tomadas era esto de, o sea, que ya lo tenías claro que ibas a hacerlo vos sola, en escena, quiero decir. ¿Eso es porque surgió así, porque es más cómodo, porque es más sencillo estar solo, porque querías seguir probando esto que venís desde una primavera? ¿Cómo es esa decisión del baile solo, que seguramente implica muchas cosas que no las tiene cuando estás en grupo y viceversa? Sí, yo había tenido la primera experiencia de bailar sola, fue la obra anterior, que es Una primavera, y creo que en principio, para no romantizarlo todo, tiene mucho que ver con condiciones de producción, con el encuentro. Es muy difícil coincidir en el deseo durante tanto tiempo como un proceso de creación nos implica a nosotros. Nosotros no podemos trabajar todos los días 5 horas ensayando una obra. Nuestros ensayos son salteados, nuestros ensayos a veces tienen que ser interrumpidos porque a alguien le tocó laburar en algún otro lado y entonces eso tiene que esperar. Son procesos largos. Por otro lado, la danza tiene una situación bastante particular, que esto no es llorar la carta ni mucho menos, pero es una realidad que no tiene un espacio de legitimación como una ley nacional de danza. Entonces tampoco tenemos institutos de danza, por lo tanto no existen nuestros circuitos de circulación, de producción y de fomento, con lo cual tenemos que persistir mucho en muchos otros trabajos para poder generar redes y para poder generar obras, y esas obras tenerlas encuerpadas para poder girar. Yo tuve la experiencia con Una primavera, en principio por una invitación de un amigo. Rafael Rodríguez en su momento me propone hacer un solo que él quería producir y que quería que yo bailara. Eso fue el inicio de la conversación. Le acepto la invitación y pienso que Ezequiel Rodríguez podía ser una persona para dirigir. Pero descubro a lo largo de todo ese proceso que la libertad que yo tenía para trabajar y girar era enorme teniendo el formato de solo. Yo cargaba las cosas arriba de mi auto y me iba para cualquier lado. Y eso es algo que grupalmente realmente se ha puesto muy cuesta arriba, por razones económicas, por razones de producción. Entonces muchas veces ensayamos mucho tiempo y terminás haciendo 6 funciones. Tuvo que ver eso, hay como 2 dimensiones que nos atraviesan permanentemente. Y es la dimensión del deseo de crear obras y la dimensión del contexto donde vivimos.
y las condiciones de producción. Yo puedo poner a trabajar a 15 personas, pero también tengo que saber y hacerme cargo de qué les estoy pidiendo a esas 15 personas, porque a veces los esfuerzos son enormes y las retribuciones en el orden de lo simbólico o en el orden de lo material no son parejas. Entonces a mí me resulta mucho más posible trabajar para un proceso, garantizar que ese proceso salga a la luz y después ser 3 personas las que vamos a trabajar y que de alguna manera ese tiempo de ensayo invertido también vuelva en una retribución económica, pensando en que todo esto también es un trabajo y que invertimos mucho capital y mucho conocimiento. Hay gente que hace miles de años que se especializa, no sé, pienso en Sara Sbiroli, que hace el diseño de luces y la operación. Ella tiene un capital de conocimiento y una cantidad de horas de trabajo que no se pueden ignorar. Me parece que una buena manera es ver de qué forma generar como una economía del proceso también, no para que sea un éxito solamente, sino para que realmente sea más parejo el esfuerzo invertido y la cantidad de horas de trabajo invertidas y la retribución, la cantidad de, la probabilidad de sostener un proceso, de que no se te desarme el grupo tan rápido. Se nos desarman los grupos, no porque la gente no tiene compromiso, porque estamos todos viviendo de miles de trabajos al mismo tiempo. Entonces, en la danza pasa más todavía porque no tenemos un respaldo del Estado en términos de legitimación. O sea, si yo tuviera para circular, tuviera programas específicamente destinados a las giras, y yo en vez de llevar mi auto, a lo mejor me voy en colectivo y en vez de ir sola me voy con un elenco de 5 personas. Pero por ahora es lo que se puede y sí hay una decisión personal y es de no dejar de producir, como hacer una lectura política, estética y ética para construir una pieza. Y con eso ir. Estimada Cecilia, ¿nos recordás cuándo va a estar el silencio? ¿Horario, dónde y día? La función del silencio próxima es en el Teatro Libertador San Martín, el día domingo 5 de junio a las 20 horas. Es muy puntual siempre la programación en el teatro, así que recomiendo que si no adquieren sus entradas por autoentrada, vayan con tiempo a la boletería, que también va a haber venta de entradas en boletería, pero como hay tanta gente, va a haber cola, vayan con tiempo, así podemos compartir ahí la cita. Cecilia Priotto, muchísimas gracias y será hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a vos por el espacio, y bueno, si no podés este domingo, será más adelante, quién sabe.